Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, espero que todos estén bien, aquí conectándonos un día más. Hoy, en relación a las rodillas del planeta. Bueno, desde luego que algo que ya les expliqué en esta semana, algo que les expliqué esta semana es que la Tierra, cuando hablamos de la Tierra, no podemos exactamente hablar de que cada territorio de la Tierra representa exactamente un lugar, como en el cuerpo humano, porque la Tierra tiene otra disposición, al ser esférica, a estar compacta y comprimida, tiene otra disposición y por lo tanto hay muchos lugares que representan dos o tres o cuatro cosas a la vez. Así que siempre vamos a encontrar con que voy a estar hablando de diferentes capas, que a veces vamos a poder estar hablando de, no sé, una capa que sea los órganos internos y otra es los huesos externos y así, ¿no? Entonces, a lo mejor de la misma región vamos a hablar diferentes cosas, porque estamos hablando de las diferentes capas. Recordemos que la Tierra no se organiza linealmente como nosotros, sino expansivamente. Por eso hay diferentes capas. Vamos a ir entonces a las rodillas. Vamos a imaginarlo, ¿sí? Vamos a imaginar cómo sería la Tierra y dónde tendría las rodillas. Bueno, para entenderlo, en una esfera vamos a ponerlos así. Sería más o menos así. Entonces, de esta manera, me coloco, ¿sí? Y ahí estoy conectado como la Tierra. En el centro, ¿qué tengo? En el centro tengo al corazón, ¿sí? Tengo a los pulmones a los lados por debajo. Entonces, tengo al Amazonas y al Amazonas y al Congo. Y el corazón, Europa. Bien, entonces, ¿qué voy a tener? De un lado, del lado izquierdo, ¿sí? Mirando desde adentro de la Tierra, del lado izquierdo del corazón, voy a encontrar a Medio Oriente. Acá, a Medio Oriente. Arriba de África, por debajo del corazón. Medio Oriente. Y por el otro lado, haciendo así, voy a encontrar a Centroamérica. Aquí, Centroamérica. Entonces, en la capa externa de la Tierra, en su parte más externa, la Tierra nos va a mostrar que estas dos rodillas van a representar Medio Oriente y Centroamérica. Entonces, fíjense que en nuestro camino de conciencia, cuando empezamos a entender qué significan las rodillas, significan la flexibilidad, significan los puntos de inflexión de nuestra historia. También está relacionado a nuestra historia personal, a nuestro árbol de la vida. Entonces, está relacionado al camino que hemos transitado y por eso en decodificación se lo relaciona con los padres, con los abuelos, con las generaciones pasadas que hacen posible que nosotros existamos. ¿Sí? Por eso mamá y papá. Mamá y papá. Entonces, desde el punto de vista de la historia de la Tierra, la historia de mamá
va a estar en Medio Oriente, la historia de papá va a estar en Centroamérica. Bien, entonces vamos a tratar de entender qué engloba Medio Oriente, qué engloba Centroamérica, para tratar de entender qué informaciones se mueven allí y por qué una es mamá y por qué el otro es papá. Primero y principal, estas dos regiones son dos placas tectónicas que no son las principales, sino que son placas que se encuentran, que son pequeñas y que se encuentran entre otras placas tectónicas. Entonces, se componen por diversas placas tectónicas pequeñas o se van formando por la presión de otras placas a su alrededor. Entonces, estas pequeñas placas tectónicas son, van siendo creadas, van siendo manifestadas, por un lado en Centroamérica, a través de cadenas de volcanes, y por el otro lado, en Medio Oriente, van a estar siendo creadas por islas que se van a plegar todas juntas, ¿sí? Que se van a plegar entre África y la Eurasia, que era un continente que incorpora Europa y Asia, ¿sí? Se unen ahí y empiezan a crear Medio Oriente a través de las islas que están en el mar de Tetis. Que hoy ya no existe ese mar. Pero bueno, era el mar de Tetis donde se empiezan a crear. Por lo tanto, uno en Centroamérica es creado por fuego, por volcanes, y el otro es creado en un mar a través de la presión de la Tierra. Bueno, entonces, vamos por el lado de Centroamérica. Centroamérica es una placa que en realidad es la placa Caribe, ¿sí? Lo que nosotros hoy llamamos Centroamérica, en realidad forma parte de lo que es la placa Caribe. Entonces, la placa Caribe toca el sur de México, bien al sur de México, que es la que levanta las sierras del sur de México en Chiapas, levanta las sierras de Chiapas y empieza a ingresar hacia Cuba, por el sur de Cuba, por lo que sería Jamaica, y ingresa por la isla de Santo Domingo, ¿sí? Atravesando Haití y República Dominicana, atraviesa por ahí y pasa por Puerto Rico y todas las Antillas, todas las islas de las Antillas, tocando el norte de Venezuela. Entonces, todas las islas que están enfrente de Venezuela hasta Aruba. Ese territorio. Luego entra por La Guajira, en Colombia, y de La Guajira va hacia la sierra occidental de Colombia, en la zona de Medellín, ¿sí? Cortando hasta el mar, hasta el Atlántico, donde incorpora a todos los países de Centroamérica, ¿sí? Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces, todo ese territorio es el que va a representar la placa de Centroamérica. Y esta placa de Centroamérica, que es la placa Caribe, en realidad, la placa Caribe, lo que representa en la Tierra, además de la rodilla, es los dientes, ¿sí? Lo que sería la boca y los dientes de la Tierra. O sea que cada uno de los dientes va a representar como si fueran, por un lado, las Antillas y por el otro lado, los países de
Centroamérica, los países centroamericanos. Entonces, ahí, de esta forma, tenemos de un lado y del otro los dientes en la boca. Podríamos interpretar que este diente de acá, el incisivo, hay uno de los incisivos es Cuba y el otro de los incisivos es Santo Domingo. Entonces ahí ya tenemos un punto de referencia para los dientes, de un lado y para el otro. La rodilla derecha va a estar representada por Centroamérica, que es formada a través de ingresar en contra del movimiento de las otras dos Américas. América del Norte y América del Sur se mueven hacia el Pacífico, alejándose de África, y la placa del Caribe se mueve hacia África, desde el Pacífico, al revés. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de Pangea, Centroamérica no estaba en Pangea, sino que estaba más afuera, hacia el norte de Norteamérica. Y se fue desplazando hacia el sur, metiéndose en contra del movimiento de Norteamérica, desplazándose hacia África. ¿Sí? Entonces se mete entre las dos Américas, levantando las Antillas en el Mar Caribe. Y creando toda la cadena de volcanes en Centroamérica. A lo largo del tiempo, esta rodilla va a representar al Padre celestial. Va a representar la conciencia del Padre. Fíjense que hablábamos de que entre Centroamérica y Norteamérica está el sabio Padre, que es el sabio México. ¿Sí? El territorio de México representa la sabiduría del Padre del cielo en la tierra. El descenso del Padre del cielo en la tierra. ¿Y por qué el descenso del Padre en la tierra? Toma la información del cielo, es un territorio que toma toda la información del cielo y lo desciende hacia la materia. ¿Por qué? Está rodeado de dos continentes, Sudamérica y Norteamérica, que representan los potenciales del espíritu. La visión espiritual en Sudamérica y la palabra creadora de Norteamérica. O sea que la boca está justo en medio entre la conciencia sudamericana, aquí está Centroamérica como punto de comunicación, y tenemos la voz creadora en la garganta, Norteamérica. Entonces, este Padre sabio, desde la conciencia de Sudamérica y la palabra de Norteamérica, ¿qué hace? Busca a la madre África, se mueve hacia África, busca la energía de África. Y por lo tanto, este centro de poder lo que hace es descender la información del padre buscando anclar y generar vida en la madre. Es decir, que en cierta forma, el padre está buscando a la madre, está enamorado de la madre y decide descender a la tierra para manifestarse en la madre. Y es por esto que los pueblos de América, desde Centroamérica hacia Norteamérica y hacia Sudamérica, ¿sí? Porque desde el centro es que surge esta información, desde Centroamérica expandiéndose hacia afuera, al norte y al sur, se lleva el amor por la madre tierra, ¿sí? Se lleva esa fuerza de amor a la madre. Desde la sabiduría del Padre Celestial, lo que se hace es cuidar a la madre, honrar a la madre, conectarse con la madre. Se busca constantemente la honra a la tierra, la siembra a la tierra. Y fíjense que lo normal, para nosotros podríamos decir que tendría que ser la madre Centroamérica, si es que las Américas están tan abocadas a la madre tierra, la Pachamama, ¿sí? En realidad no. En realidad la información al venir de los cielos es por lo cual da todo su amor a la tierra.
Ok, y ahora vamos a la otra rodilla. Vamos a tratar de entender cómo surge esta otra rodilla. Bueno, recordemos entonces, el continente de África empieza a moverse hacia el este, hacia el noreste, y el continente de la Eurasia empieza a moverse hacia el suroeste, ¿sí? O sea que van a colisionar entre sí, empiezan a hacer esto, ¿sí? Se empiezan a conectar. Y en el medio estaba el mar de Tetis, ¿sí? ¿Se acuerdan lo de la India que llega y crea el Himalayas? Bueno, el mar de Tetis estaba en el medio. Entonces, mientras África se va moviendo hacia arriba y la Eurasia se va moviendo hacia abajo, el mar de Tetis empieza a desaparecer y todo lo que antes eran islas sueltas por ese mar empiezan a colisionar contra sí, creando un montón de capas de montañas que, ¡pah!, que crean la placa de Medio Oriente. Es decir, que Medio Oriente básicamente es un montón de islas prehistóricas que están juntitas, ¿no? Por lo tanto, esto que sucedió hace millones de años creó esta, mm, esta placa, ¿sí?, que hoy podemos comprender que incorpora desde lo que se llama la península de Anatolia y algunas islas griegas, como y la península del Peloponeso, todo ese territorio del mar Egeo, donde está Grecia, el territorio de las islas griegas del mar Egeo, Chipre, Creta, Anatolia, que hoy conocemos como Turquía, el Cáucaso, que son las montañas que separan a Rusia de los países de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Todo lo que es Irán, parte de Pakistán, una partecita chiquita de Pakistán, y todos los países de la península arábiga, incorporando también la placa del Sinaí, entonces parte de Egipto, Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Siria, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Yemen, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein. Todo ese territorio es el que va a representar todo junto a la placa de Oriente Medio. Es decir, que esta parte no es ni Asia, ni Europa, ni África. Es una placa intermedia que conecta las otras tres. Y este lugar, esta rodilla, es el punto de creación del humano como lo conocemos nosotros. Porque allí es donde surgen todas las historias de la creación, ¿sí? Todas las historias del jardín del Edén, de las religiones monoteístas, todas las historias de la primera agricultura, las primeras civilizaciones entre los ríos Tigris y Éufrates, el río Nilo, en las montañas de los Sagros, en el gran altiplano de Armenia, que es la tierra de los hombres del sol. Todo este territorio, los primeros poblados más ancestrales de la tierra en Turquía, todo este territorio es prácticamente el primer lugar donde el humano se reconoce como ser divino, ¿sí? Recordemos que justo al lado, en Asia, es donde descubre todas las herramientas del ser, ¿sí? Pero en Medio Oriente es donde empieza a darse cuenta el humano de que puede manipular y crear cosas en el mundo, ¿sí? Que puede empezar a crearse. O sea que es un territorio de creación, es un territorio de creación de la humanidad. Allí básicamente se gesta la idea de lo que van a ser las civilizaciones humanas. Otra de las razones importantes de este territorio es que debido a ser un centro de migración, todos los pueblos del norte, del sur, del este, del oeste,
todos se comunicaban a partir de este territorio. Entonces era un lugar de constante manifestación y creación, porque todas las culturas se integraban en este territorio. Y debido a que es un lugar de creación, es un lugar de manifestación de las primeras ideas del humano, mucho antes de que el humano llegase a América, este es el centro de la primera expansión de la conciencia humana, es el lugar donde se empieza a manifestar el humano, se empieza a gestar el humano. Y por esto mismo, esta placa tectónica va a representar a la historia de la madre, ¿sí? A la historia ligada a la tierra, al haber surgido del barro, del agua y la tierra, al haber sido creados a partir del útero de la madre tierra. Y si en América la energía del Padre Celestial busca a la madre, ¿qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer Medio Oriente? Buscar al Padre en los cielos. Entonces, las energías de la madre, del útero de Centroamérica, lo que va a buscar todo el tiempo es conectarse con el cielo, con la iluminación en las estrellas, en el sol, en la luna, buscar a aquellos que vienen de los cielos. Porque la Madre Tierra está enamorada del Padre Cielo. Entonces todo lo que surge en Medio Oriente va a buscar inevitablemente la iluminación del sol, la energía del Padre, hacia arriba. Por esto, este territorio, que es un gran portal entre el cielo y la tierra, es el portal de la fecundación, donde la madre se abre a recibir la energía del Padre Cielo. Entonces, cuando el Padre Cielo envía a sus hijos a la tierra los recibe con amor, ¿sí? Por eso en Medio Oriente llegan los primeros pobladores del cielo, de las estrellas, a poblar la tierra, y ellos son los que tienen hijos con las mujeres y los hombres de la tierra, y empiezan los Nefilim y todas estas culturas a empezar a crear a los humanos a partir a partir de los padres del cielo. ¿Y cómo le llamaban la gente común? ¿Cómo le llamaba a estos seres del cielo? Le llamaban: del cielo son hijos en la tierra. Del cielo son hijos en la tierra. Cielo se dice Anu. Hijos se dice Nuna. Y tierra se dice Ki. Entonces, cuando los antiguos decían los hijos del cielo en la tierra, le llamaban los Anunnaki. O sea que los Anunnaki no es que sea un nombre de extraterrestre, es como nosotros los humanos le llamábamos a los hijos del cielo. No me acuerdo qué lengua es ahora mismo, pero es de Persia, es lenguas del antiguo, de Babilonia, de la antigua Babilonia. Bueno, entonces, estos seres, ¿sí?, son los que van a empezar a dar lugar a la creación del concepto de jardín del Edén, ¿sí? El concepto de jardín del Edén en realidad se refiere al valle que hoy ya no existe, que estaba debajo del Golfo Pérsico, ¿sí? O sea, lo que hoy es el Golfo Pérsico. Todo ese valle rodeado de desiertos y montañas es lo que llamábamos el jardín del Edén. Y ahí es donde se empezó a manifestar nuestra cultura humana. Dicho esto, visto este punto de vista, sé que hay mucho pensamiento en relación a que los Anunnaki vinieron a controlarnos, ¿sí?, a conquistarnos. En realidad, no. En realidad no es que vinieron a conquistar a los humanos. Algunos de ellos sí que estuvieron usando a los humanos, pero muchos otros no. O muchos otros nos consideraban sus hijos, sus hermanos celestiales, y nos ayudaron a evolucionar. Entonces, como siempre en la historia,
siempre en la historia hay gente mala y gente buena, ¿no? Entonces, no es que los Anunnaki vinieron a hacernos daño o usarnos, sino que algunos de ellos sí lo hicieron. Entonces, fíjense que las dos rodillas representan a nuestros ancestros, ¿sí? Representan nuestros ancestros. Entonces, ¿qué significa esto? Que una de las cosas que vamos a tratar de hacer es honrar nuestros ancestros. Aunque nos llevemos mal con mamá y papá son nuestras rodillas y son nuestros ancestros. Entonces, tengamos problemas con las religiones de Medio Oriente, tengamos problemas con las guerras de Medio Oriente, con las culturas de Medio Oriente, con los Anunnaki de Medio Oriente, con los reptilianos de Medio Oriente, con los reptilianos de Centroamérica, con los pueblos dominantes de Centroamérica, las guerras mayas y aztecas, son papá y mamá. Entonces, vamos a hacer biodecodificación acá y vamos a tratar de entender algo. Quien no honra sus raíces no dará buenos frutos. ¿Qué significa honrar a mamá y papá, pero a nivel planetario? Significa que no tenemos que estar de acuerdo con lo que pasó en la historia. No tenemos que estar de acuerdo con las creencias, con las circunstancias. No tenemos por qué estar de acuerdo con ello. Pero todo ello es lo que nos hizo ser quienes somos hoy. Todo ello es lo que nos hace hablar, comunicarnos, compartir, crear, tener arte. Todo lo que existe en mí hoy y que yo amo de mí es producto de todo lo que esa gente hizo antes. Concretamente en Medio Oriente y en Centroamérica. Es decir, que honrar no es estar de acuerdo con lo que pasó. Honrar es reconocer que lo que pasó me hace ser quien soy. Y si no honro lo que me hizo ser lo que soy, yo entonces no voy a ser una buena semilla para los que vendrán. Porque voy a estar cargado de un montón de pesadez, de todos los traumas que no quiero enfrentar por odiar a lo que pasó. Muchas veces los peores enemigos son los que realmente nos enseñan a ser quienes somos. Y por eso se les honra agradeciendo a esos seres por haberme mostrado lo que soy. Si no honro mis raíces, no voy a poder entregar semillas al futuro. Y vuelvo a repetir esto. Todos solemos generalizar, ¿sí? Todos solemos generalizar. Pero, por ejemplo, no todos los judíos son sionistas, ¿sí? No todos los hebreos son judíos y no todos los israelitas son hebreos, ¿sí? No sé si se entiende lo que estoy diciendo con esto, pero como un resumen nada más, ¿sí? Porque a veces solemos pensar o poner a todo en la misma bolsa y lo hacemos con todas a la historia, ¿no? O sea, los Anunnaki son los malos, los reptilianos son los malos. No, hay de todo en el mundo, somos todos seres libres y cada uno elige lo que hace. Y algunos eligen mal, otros eligen bien. Entonces, cuando hablamos de honrar, hay que honrar todo lo que nos han entregado el pueblo judío, el pueblo árabe, el pueblo cristiano, aunque hoy
yo no me considere ni judío, ni árabe, ni cristiano, ni musulmán, no me considero de ninguna religión, pero sin ellos yo no podría estar hablando lo que estoy hablando hoy. O sea que tengo que agradecerles a ellos que me acompañaron en este camino para poder ser lo que soy. Y eso es empezar a honrar al padre y la madre históricamente, no solamente a papá y mamá genético, sino a la historia. Y ese papá y mamá están anclados en las rodillas de Centroamérica y Medio Oriente. Ok, información de hoy. La vibración es Zu. La afirmación del día es yo soy el camino celestial. Información. Código del día, los registros. El agua del océano es la memoria del universo. Cada gota de agua en el cosmos contiene la experiencia de cada entidad viva en él. Y por lo tanto, al convertirnos en ella, obtenemos el potencial de todos los seres que una vez tuvieron en su interior. La tuvieron en su interior. Los registros son una red de información equivalente a las neuronas de un cerebro o las gotas de agua en un mar. Son las memorias del cosmos, como una biblioteca pública a la que todos los seres tenemos acceso si sabemos leer sus libros. Ok, vamos a la alineación. Nos sentamos cómodos, concentramos en la respiración, siempre por la nariz. Recuerdo que mi cuerpo es el resumen de todo el reino animal y en mi camino de conciencia le llevo conmigo guiándoles a la iluminación. Inspiro profundo y recuerdo que me encuentro rodeado de todos estos animales en las sabanas de África. Observo en el horizonte, hacia el norte, el color celestial de los cielos y me elevo, observando África desde lo más alto, contemplando este hermoso color celeste en la atmósfera. Llevo mis manos a mis rodillas y tomo conciencia de que abriré mi camino, mi flexibilidad en él a través de los cielos para conectar con mi madre y mi padre en esta tierra. Observo a ambos lados de África, cruzando el Atlántico de un lado, cruzando el Mar Rojo del otro,
a las dos rodillas, mi madre histórica en Medio Oriente, mi padre histórico en Centroamérica. Doy mi primer paso con el pie derecho. Y siento que me acerco a un camino de islas, las Antillas. Veo Trinidad y Tobago frente a Venezuela, Aruba y Curazao. Y un camino de islas, de pequeños países, hacia Puerto Rico, la Gran Santo Domingo y Cuba. Les siento en mí. Y frente a Cuba, la península de Yucatán, en México, las montañas de Chiapas y los volcanes que conectan todos los países de Centroamérica. Y observo a todos los volcanes y las islas conectarse en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Haciendo desde el punto más alto del Caribe, desde las nieves de la montaña sagrada, llevando la energía de la madre y el padre hacia el cielo. Y buscando descender desde los cielos hacia la madre en Medio Oriente. Y observo debajo de mí el estrecho de Hormuz, el gran portal del sol, portal al jardín del Edén en el Golfo Pérsico, rodeado de los desiertos de Arabia e Irán, siguiendo los caminos de los ríos sagrados a través de Irak, hacia las montañas de Anatolia en Turquía y en la gran Armenia. Contemplo el vórtice entre el cielo y la tierra abriéndose en la península del Sinaí, atravesando el Jordán, la tierra de la iluminación. Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Siria. Y reconozco a mi madre y mi padre en esta tierra. Yo soy el hijo, la hija
del cielo en la tierra. Yo soy, gracias a mi Padre y mi Madre, a mi Padre Cielo y a mi Madre Tierra. Y su historia es mi piel. Y mi camino es celestial. Yo soy el camino celestial. Yo soy el camino celestial. Yo soy el camino celestial. Inspiro profundo y llevo esta conciencia desde las rodillas a todo mi cuerpo, reconociendo que honro lo que soy, honrando a mi padre y mi madre históricos a través de la tierra. Y cada uno a su tiempo va volviendo aquí ahora. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana, como siempre a la misma hora, para los pies.